Bienvenidos. Hay una frase del jurista Hans Gross, el padre de la criminalística, que siempre me ha parecido fascinante. La de los testigos mudos. Esa misma. Él decía que su trabajo era dar voz a los testigos mudos de un crimen. Hoy vamos a analizar precisamente eso, cómo la ciencia hace hablar a esas evidencias. Es una imagen potentísima, sí. Y esa es la idea, ¿no? Seguir el viaje de una de esas evidencias. Desde que es, no sé, una simple huella en la escena del crimen. Hasta que se convierte en una prueba científica irrefutable en un tribunal. Exacto. Y por el camino veremos qué es la criminalística, por qué no es criminología, y cómo instituciones como el IDIF, en Bolivia, por ejemplo, son ese motor científico de la justicia. Perfecto. Porque creo que lo primero es romper un poco con la idea que nos dan las series de televisión, que parece que el investigador hace de todo. Uf, totalmente. En la vida real, las líneas están muy claras, ¿verdad? ¿Cuál es la gran diferencia con la criminología, con la que se confunde tantísimo? Has dado en el clavo, y esa distinción genera un lío tremendo, a veces incluso en los juzgados. Pero, a ver, es muy simple. A ver, La criminología se pregunta el porqué del delito. Analiza las causas, ya sean sociales, psicológicas, busca prevenir. el perfil del delincuente, todo eso. Eso es. En cambio, la criminalística va a lo práctico. Al cómo, al quién, al dónde. No le interesan las motivaciones, sino reconstruir los hechos. Y para eso usa la física, la química, la biología. Entendido. Es la ciencia de la reconstrucción, no de la motivación. Y para empezar a reconstruir, todo arranca en un sitio, la escena del crimen. Ahí empieza todo. Y ahí entra en juego el famoso principio de Locard, ¿no? El de que todo contacto deja un rastro. Exacto. Es la base de todo. Cualquier interacción, por mínima que sea, implica un intercambio de materia. Fibras, pelos, fluidos, tierra, lo que sea. Y el trabajo del criminalista de campo es encontrar esos rastros, claro. Claro. Y lo primero y más sagrado es proteger la escena. Que nadie toque nada. Después viene una observación. Casi paranoica, te diría. Y luego la fijación. Cuando dices fijación, ¿hablamos solo de hacer fotos o es algo más? Mucho más. Es un registro exhaustivo. Fotos sí, pero también vídeos, planos detallados, croquis. Se trata de congelar la escena en el tiempo, porque una vez se levanta el cordón ya nunca volverá a ser la misma. Y una vez fijado todo, a recoger los indicios. Y aquí empieza algo que se menciona mucho en las fuentes. La cadena de custodia. Uf, punto clave. ¿Es tan frágil como parece? O sea, un fallo, una bolsa mal sellada y se puede ir todo al traste. Absolutamente. La cadena de custodia es el historial de la prueba. Quién la recogió, a qué hora, quién la transportó, quién la analizó. Si esa cadena se rompe, la prueba puede ser impugnada en el juicio. Y adiós. Aunque sea la prueba definitiva. Da igual. Por eso, con todo bien empaquetado y documentado, se manda al laboratorio. En el caso de Bolivia, por ejemplo, ese cerebro científico es el IDIF, el Instituto de Investigaciones Forenses. Y en el laboratorio es donde ocurre la magia, digamos. Donde los indicios se transforman. Ahí entra la balística, la documentoscopía y la que llaman la prueba reina. El ADN. Sí, el análisis de ADN ha revolucionado la criminalística de una forma que ni Gross se lo habría imaginado. Pero es un trabajo en equipo, ¿eh? Claro. Una bala va a balística, un contrato falso a documentoscopia y una mancha de sangre a genética. Cada pericia aporta una pieza al puzzle. Y con todo eso se intenta responder a las 7 preguntas de oro de Gross. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, con qué y por qué? Eso es, aunque el por qué, como decíamos, ya se escapa un poco de su campo. Claro, eso sería para la criminología. Entonces, si lo entiendo bien, el objetivo final no es solo señalar un culpable. No, para nada. Las fuentes mencionan que el primer objetivo es, a veces, simplemente demostrar que ha existido un delito. Totalmente. A veces hay que demostrar primero que una muerte no fue un suicidio o que un incendio fue provocado. Luego ya viene reconstruir los hechos e identificar a la víctima. Y finalmente aportar pruebas para identificar al autor y su grado de participación. O sea que la criminalística no emite sentencias. Nunca. Solo entrega al sistema judicial las pruebas científicas. Pone las cartas sobre la mesa para que se pueda tomar una decisión informada. Queda claro que es el pilar de una justicia objetiva, moderna. Transforma lo que son sospechas o indicios en pruebas científicas, en una reconstrucción de la verdad. Así es.
Pero esto nos deja con una reflexión final que apuntan las fuentes, y es que la tecnología avanza, bueno, a un ritmo vertiginoso. Tanto para los que investigan como para los que delinquen. Exacto. Y esto plantea una pregunta inevitable. En un mundo donde las escenas del crimen son cada vez más complejas, a veces incluso digitales, ¿cómo va a evolucionar la ciencia del pequeño detalle para seguir encontrando la verdad entre vestigios cada vez más sofisticados y a veces efímeros?